Muchas gracias por venir. Hay mucha gente, estoy un poco nervioso, qué bien. Antes de empezar vamos a poner el vídeo que hizo Asteroide para promocionar el libro, porque me dijeron que la abuela del niño que le pone voz al vídeo está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Y yo dije, pues venga, entonces ponemos el vídeo antes de que empiece la presentación y así la abuela se lleva una alegría. Se escucha un poco bajo porque sale el sonido desde el ordenador, entonces no sé si lo vais a escuchar muy bien, pero bueno. Si estamos en silencio, hay subtítulos. Estaba en la residencia. Ahí, espera. Mi padre cosechando. Algunos días antes de cenar, cuando mi madre estaba en la residencia, mi padre cosechando y abuela en casa de tía Justi, no había nadie en casa, solo la Jessie y yo. Era la mejor hora. Algunos días antes de cenar, cuando mi madre estaba en la residencia, mi padre cosechando y abuela en casa de tía Justi, no había nadie en casa, solo la Jessie y yo. Era la mejor hora. Vaya. Es justo ahí, ¿eh? Es verdad, Como por la tarde, pero todavía quedaba algo de él. Se veía bien. Además, el aire corría un poco, se notaba gris y el cielo se ponía de color bonito, medio naranja, medio rosa. Y yo miraba al cielo con la luna ahí arriba y me entraban unas ganas de bailar más grandes que una galaxia. Me gustaba hacer las coreos en el corral con la Jessie mirando, porque me miraba con ojos de curiosidad, moviendo la cabeza a los lados y aguantaba así, sin salir corriendo hasta el final del baile. Esta vez no quería que me mirase, quería que bailase conmigo. Así que descolgué una camiseta blanca cuerda de la ropa, una mía que usaba de pijama, y se la puse en la cabeza. Le quedaba bien, parecía que tenía una melena larga como la de Yuri. Tuve que ponerle la melena 3 veces, porque se la quitaba todo el rato. Buenas tardes. Es un placer para los zamoranos venir a Salamanca a una librería como esta, siempre. Muchísimas gracias a Rafa y a todo su equipo y a toda la gente que habéis llenado este sitio tan maravilloso. Supongo que la mayoría ya habéis leído el libro o habéis oído hablar de él porque está siendo tremendo éxito, de lo cual me alegro muchísimo por ti, Jonathan. Voy a presentar de todas maneras un poquito unas pinceladas para quien no conozca al autor.
Jonathan Arribas nació en Zamora, estudió Derecho en Salamanca y cursó un máster de Escritura Creativa en Madrid. Fue residente de la Fundación Antonio Gala durante el curso 2022-2023 y Vallesordo es su primera novela, publicada por Libros del Asteroide hace un par de meses, ¿no? La obra, para quien no lo sepa, pues narra la historia de Nico, que es uno de los personajes más deslumbrantes de la última literatura española. Venimos hablando de no ser conclusivos en las afirmaciones, pero es inevitable. Es todo un descubrimiento, esa voz queda para la historia de la literatura, al menos en la mía. Es un niño de 12 años que rememora el verano más significativo de su vida, cuando tenía 10. Está ambientada en el entorno rural de Zamora, concretamente en Vallesordo, aunque podemos decir que es Palacios del Pan. Y la novela aborda temas como la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad, que es una frase que he cogido de la web de Libros del Asteroide que me encanta, porque es como no decir nada y a la vez lo dice todo, que luego es verdad que es muy así, ¿no? Hemos preparado he preparado unas preguntas y quiero que hable Jonathan, porque yo aquí soy un simple invitado, y también nos gustaría extender la invitación a participar a todas las personas que habéis venido, que ya en la presentación de Zamora había algunas caras, entonces supongo que en el mes y pico que ha pasado habéis leído el libro, podéis intervenir con vuestro punto de vista y vuestras opiniones, y será un auténtico placer que formemos aquí un diálogo súper ameno, súper entretenido, que tenga mucha energía. A mí, como autor, me gusta saber cómo empiezan los demás a escribir sus novelas. Me interesa saber, sobre todo, si hubo algún detalle, algún detonante concreto que te llevara a escribir esta historia. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ah, vale. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a Letras Corsarias por acogerme aquí, que es una librería increíble y me encanta estar aquí. También gracias a todas las personas que habéis venido. Yo pensaba que no iba a venir tanta gente, como que pensaba que iba a venir gente conocida, pero hay muchas caras que no conozco, así que mil gracias por venir. Gracias a ti, David, también por acompañarme aquí, haberme traído en coche y haber estado conmigo tomando unos vinitos antes de venir. Y nada, repite la pregunta, por favor, porque se me olvidó. No, que me interesa saber si a la hora de escribir este libro tuviste algún hallazgo, algún detonante concreto que te empujara a escribir esta historia. O sea, yo diría que no. Como un detonante concreto que me llevó a escribir Vallesordo, diría que no hay, porque siento que es como un libro que llevaba escribiendo como mucho tiempo, en el sentido de que yo empecé a escribir como más o menos, o sea, escribir ficción así, de decir quiero contar historias a los 22, o sea, hace 5 años, y siempre escribía como de la infancia, del mundo rural en el que yo crecí, de los pueblos pues donde pasé mi infancia y adolescencia, que son Palacios del Pan y Montamarta. Hay por ahí alguien de Montamarta, antes que me ha saludado. Y entonces no fue como algo que en un momento concreto dijera tengo que contar esta historia, sino que siento que Nico estaba acompañándome ahí desde hace mucho, desde que empecé a escribir. Y eso, sí. No, que al final es como el final de un trayecto, ¿no? Que te llevas dentro. Leyendo el libro, para mí es un libro como sencillo, como que aparentemente es un librito de poca entidad, lo cual no lo digo en sentido peyorativo ni mucho menos, porque a mí me gustan los libros que no cuentan nada, pero están bien escritos, y es el caso. Bueno, sí que cuenta cosas, pero me interesa sobre todo la forma en la que está escrito, y la clave de este libro es la voz de Nico. Me gustaría que nos contaras, porque Nico es el personaje perfecto para esta novela, y es que tiene su intríngulis de por qué está construido así, y lo escuché una vez en una presentación y quiero que nos lo cuente porque me parece muy interesante. Porque es que además es un personaje, esta voz concreta, que no valdría para contar ninguna otra historia, tiene que contar solo esta. Entonces, ¿cómo surge? ¿En qué momento se alinean los astros y dices, no, lo tengo que contar de esta manera porque de otra no me va a funcionar? Claro, yo estuve escribiendo esta novela en total como 3 años, y como que cuando llevaba 1 año y medio escribiéndola me di cuenta de que no quería contar la historia desde el punto de vista del adulto que rememora su infancia, sino el niño que está contando lo que le ha ocurrido hace poco, porque Nico tiene 12 años y cuenta lo que le ocurre en el verano de los 10 años,
su verano más significativo, como le dice Isabela. Y entonces, eso, como que llevaba 1 año y medio escribiendo, contando la historia desde el punto de vista del adulto, pero me parecía que como que estaba escribiendo una historia que ya se había contado muchas veces, en ese sentido. Había leído libros que me gustaban, que estaban contados así, como Primera Memoria de Ana María Matute, que cuenta como su adolescencia con 14 años, o la adolescencia del personaje, y digo, me gusta, pero no es lo que quiero. Y entonces nada, cuando llevaba como 1 año y medio escribiendo, con ayuda también de las amigas que ya se habían leído como esas versiones anteriores de Valle Sordo, pensé que quería contarlo como desde el punto de vista del niño. Y ahí sí que hubo como una mini epifanía que se hace más grande cuanto más veces lo cuento. Creo que al principio es como algo que es como mucho de la gente que escribe, que es como pasó algo y de repente pasó algo y pasó algo, de repente pasó algo. Que realmente fue como una mini epifanía, pero lo voy a contar y va a parecer como mucho más grande. Que fue como que estaba escribiendo una escena muy importante en la novela que no voy a la que no voy a hacer referencia para no hacer spoiler por si alguien no lo ha leído. Y el narrador adulto, o sea, había un narrador adulto que daba paso al niño cuando el niño hablaba en los diálogos y el narrador adulto contaba la historia. En plan, como yo estaba, no sé qué, y dije, y el niño hablaba. Pues en esa escena tan importante, como que el niño empezaba a hablar y no se callaba. Como que yo estaba escribiendo y era como, pues yo qué sé, los diálogos suelen ocupar como 4 o 5 líneas y el niño era como que no paraba de hablar, como que no se callaba. Y entonces yo interpreté eso como una señal y dije, era como si el niño le estuviera dando codazos ahí al narrador adulto para decirle, esta es mi historia, déjame contarla a mí. Y yo como que eso lo sentí o lo interpreté como una epifanía y dije, pues si el niño ha querido contar esta parte de la historia, ¿por qué no va a contar él toda la historia? Y entonces a partir de ahí pues reescribí la novela durante el año y medio siguiente para que estuviera contada desde el punto de vista de Nico, que es este niño de 12 años. Sí, Nico es un niño con una sensibilidad especial y con una pasión contagiosa por el baile. ¿Qué querías transmitir con este rasgo del personaje, del baile? Es que me parece fascinante. ¿Cómo consigues que una imagen como la de las latas de Coca-Cola se quede en la cabeza de quienes te leemos? Y también te quería preguntar si alguna vez has bailado sobre las latas, porque yo sí. Yo quiero hacer una pregunta al público en relación con esto, que levanten la mano las personas que hayan bailado subidas a una lata de Coca-Cola. Venga, alguna más seguro, ¿no? Bueno. Es que Dani ha dicho aquí en primera fila, todo el mundo, ¿no? Es como que es lo que yo pensaba. O sea, yo pensaba que todo el mundo había bailado y subido a latas de Coca-Cola. Te lo juro, ¿eh? No sé, bueno. Como que... Sí, yo pensaba, era algo que hacíamos en el pueblo, lo de subir a una lata de Coca-Cola y bailar. O sea, como usarlas como tacones, yo pensaba que era algo que se hacía. Entonces no fue algo muy buscado. O sea, no fue como que yo dijera, ahora voy a poner las latas de Coca-Cola y van a flipar con este objeto que se convierte en tacón. Fue como algo que simplemente yo hacía de niño y pues se lo presté al personaje, a Nico. Y luego lo del baile era como que también estaba ahí desde el principio. Tampoco es algo que eligiese. También tiene que ver como con que yo era muy fan de Fama de niño y era muy fan de Yure. Y eso, ahí hubo como un momento, que tampoco me quiero ir mucho por las ramas, pero como que cuando yo me fui a Madrid tuve como una crisis muy grande en todos los planos y era como que yo pensaba, ¿quién soy? Y no sabía responder a esa pregunta porque sentía como que llevaba unos cuantos años como performando algo que no era. O sea, porque yo salí del armario a los 22 cuando me fui a Madrid y entonces a la pregunta de quién soy no sabía responder y eso me causaba mucha angustia porque era como que sentía que estaba totalmente desdibujado el presente y entonces la pregunta que yo me hice en ese momento fue ¿quién he sido? Y me fui como al niño que yo había sido, que es parecido a Nico y como que ahí sí que encontraba algo que me ayudaba a entender un poco como lo que había sido mi vida de niño y lo que quería que fuera de adulto y lo que quizá de adolescente pues no había podido ser. Y entonces ahí como que pensé en mi infancia y en la pasión por el baile y yo creo que conecté con eso mucho, como la emoción primera que empujó la escritura de Valle Sordo.
Muy bien. Sí, una de las preocupaciones que supongo que se te pasarían por la cabeza al tener una historia ambientada en un espacio tan pequeño y desconocido para el gran público, si podría tener ciertos ingredientes universales, cierta universalidad para contar una historia, ¿no? Que las lectoras y los lectores nos sintiéramos reconocidos. Y creo que captas muy bien la esencia de lo que es un pueblo de estas características, de ese tamaño, con ese tipo de personas, incluso me atrevería a decir con su propia etnografía y geográficamente, es un carácter muy, el embalse, los campos esos yermos que dan lo que dan y no valen para mucho, no sé, lo captas muy bien. Y me parece un hallazgo que hables del entorno rural, de la España vacía, de todos estos tópicos que en los últimos años están muy presentes, bueno, o estaban un poco más antes, ¿no? Pero tú lo haces desde otro punto de vista que no tiene nada que ver con ese boom de la literatura rural, que cada pocos años sale un libro, un libro de la literatura, este es un libro rural, está escrito en un entorno rural, es de literatura rural, pero no tiene nada que ver con los autores que hemos leído, que estamos acostumbrados a entender en ese criterio. Entonces, ¿cuál es la clave para encontrar un punto de vista que te permita esa universalidad desde un pueblo pequeño, contar la España vacía, la despoblación, todo eso, sin caer en los tópicos y con este punto de vista novedoso, porque claro, el personaje, la historia, todo aporta unos rasgos diferenciales muy claros. Me gustaría saber un poco también en qué claves para la hora de escribirlo y cómo te ha afectado a ti ese sitio, el entorno, el espacio. En ese sentido, como que nunca pensaba, mientras escribía, que quería que eso fuera universal o algo así. No pensaba en que pudiera interpelar a cualquier tipo de lectora. No llego a pensarlo. Fue justo al hablar del universal como que yo casi pensé en lo contrario mientras escribía. O sea, sí que pensaba que podía leerlo cualquier persona, porque al final las cosas de las que se escriben se cuentan con los dedos de las manos, yo creo. O sea, son pocas cosas de las que se escriben. Se escribe de muchas maneras, pero de pocas cosas, siento. Y digo que fue un movimiento casi contrario a lo que tiene que ver con lo universal, porque fue como acercarme a lo pequeño, sobre todo de Palacios en ese sentido, para verlo como más de cerca. Sí, porque yo eso sí que lo sentía desde que empecé a escribir, que es como en un pueblo parece que no ocurre nada, pero a la vez están ocurriendo como muchas cosas. Pero claro, es como que sales a la calle y no hay ruido, la España vaciada pues da esa sensación como de que todo está como muy apagado, como en la novela de la que hablábamos, como en Lluvia Amarilla ahí se me olvida el nombre, de Llamazares. Pero realmente pasan muchas cosas, entonces yo dije, yo quiero poner la lupa en las cosas que pasan aquí, y lo que hice fue como, por un lado, pensar muchas veces en la infancia, escribir sobre eso como desde diferentes perspectivas, y luego por otro lado lo que hice fue como acercarme a ese mundo, que fue como raro porque fue acercarme a ese mundo como si yo no me hubiera criado ahí, pero sí que me sentía como ajeno a ese mundo porque por las circunstancias de la vida como que yo sentía que no pertenecía como a ese mundo, entonces fue como acercarme a eso pequeño, no a lo universal sino a lo pequeño, y hay como un acercamiento en muchos sentidos. Os cuento una anécdota así para no extenderme mucho, pero como que ese verano, el verano en el que yo encontré como la voz de Nico, lo que hacía era irme con mi abuela al jardinillo, que es donde se junta como con sus amigas y demás, y escucharlas como hablar, tomar nota de las palabras que ellas usaban, porque eran como palabras que yo recordaba haber usado pero que ya no sabía usar, y entonces fue como intentar recuperar eso. Y luego sí, como que grababa sus voces, también la cadencia de esas voces es como distinta a la cadencia de otras voces. Como todo eso, intentar contar una historia desde ahí. Y sí, pasó eso. Sí, es que si sigo puedo estar hablando un montón de rato. Cuéntanos un poco acerca de esas palabras, porque también te escuché en una presentación, incluso Clara, en Fuenzamora, daba incluso el número de palabras casi que habías como investigado, de las que usaba tu abuela, o bueno, la abuela de Nico, los personajes, son palabras que se utilizan en el entorno rural, a menos de allí, de esas comarcas de Zamora. Ese espíritu etnográfico investigador, ¿de dónde sale ese interés? Lo has medio contado ahora, pero ¿qué le aportan a tu texto?
o sea, yo creo que es como intentar contar una historia. O sea, yo pensaba, voy a hablar de la infancia de Nico, que es una infancia que ha ocurrido en Vallesordo, y quiero contarlo con las palabras que se cuentan las historias en ese lugar. O sea, en los pueblos donde yo he crecido. Entonces era como que para mí tenía todo el sentido que Nico hablara como un niño que viviría en Vallesordo. Entonces por un lado estaba eso, luego por otro lado también estaba el gusto que da escribir palabras que tú has escuchado en tu casa pero que se supone que no pertenecen a la lengua literaria. O sea, esto ya lo ha hecho mucha gente antes, no soy yo aquí nada novedoso. Andrea Abreu, Rita Indiana lo han hecho antes. Aida, la autora de Leche Condensada también, que es un libro que me gusta mucho. Entonces, como que yo eso me sentía como cercano porque digo, claro, es que tenemos que escribir así, o sea, al menos este libro yo quería escribirlo así porque siento que esas palabras, al no haber estado escritas nunca, sino que solo se han usado de manera oral, tienen como una viveza o una capacidad para brillar o para estar vivas que no tienen otras palabras. Y luego también como que escuchaba como a narradores y a narradoras orales, gente que cuenta historias, pues de viva voz, y yo decía, es que esto, o sea, siento que es como demasiado poderoso y quiero llevarlo a la literatura de alguna manera, a lo que yo sé hacer, que es escribir en ese sentido. Digo, yo esto me lo quiero llevar, y sí, fue un poco como ir investigando. Luego también hay palabras que me invento, que está genial también, porque esto fue porque me mandaron dar como unas charlas sobre Valle Inclán. Y yo digo, ¿cómo hago que les interese Valle Inclán a gente de 16 años? Y entonces hice como una comparación entre Valle Inclán y Rosalía, y lo que tienen en común es que se inventan palabras. Hay como un diccionario de Motomami, en plan como que empieza a palé, ¿y tú por qué te has dicho eso? Y Rosalía pues explica por qué se lo he inventado tal. Y entonces yo dije, pues yo también. Pues yo también me voy a inventar palabras. Y recuerdo una que usa Nico, que es la de radiovoltaje. Pues esa palabra no existe, pero la gente que lo lee pues lo va a entender. Entonces está genial inventarse palabras, retorcerlas y hacer todo lo que se pueda con las palabras. Sí, una de las características más trascendentes o importantes de este libro es la relación de Nico con los adultos, con el padre, la abuela, la tía. ¿Cómo trabajaste estas dinámicas familiares? ¿Se las debes a tu propia familia, familias conocidas? ¿Cuánto de homenaje tienen esas relaciones personales del protagonista con los adultos? Pues aquí voy a contar otra anécdota porque como que los personajes tienen parte de personas reales, son como Frankensteins todos, ¿no? Pero hay mucha invención porque a mí me gusta mucho inventar. Y justo el personaje de Tía Justi es un nombre que en el pueblo se conoce. Y entonces yo dije, voy a escribir a la nieta para pedirle permiso. Le escribí además y le dije, lo único que voy a coger de tía Justi, o sea, porque se murió cuando yo tenía como 8 años, o sea, hace casi 20. Le dije, lo único que voy a coger es el nombre, ¿te importa? Y me dice, no, yo encantada de que lo pongas, tal, que bueno, yo dije, la nieta no sé si tendrá derecho a decir eso, pero me da igual. Y dije, pues venga, voy a crear este personaje que lo único que tiene de Tía Justi es el nombre, porque Tía Justi no era así, o yo no la recuerdo así. El carácter viene como de otras personas y de otras invenciones, pero la gente que se lo ha leído y que conoció a Tía Justi dice, es clavada a ella, ¿no? Entonces, creo que esto tiene mucho que ver como la gente cuando lee quiere que se parezca a la realidad lo más posible. En plan, pues Nico, eres tú el de la portada, no sé qué. Porque esto, que yo también lo hago cuando leo, como que quiero que me digan ha ocurrido o algo así. Pero he de decir que hay mucha invención en ese sentido. Entonces, a nivel individual de personajes y tal, hay como mucha invención. Y a nivel de homenaje tampoco me lo he planteado, o sea, no me lo he planteado como un libro homenaje, no sé. No usaría esa palabra yo para hablar de Vallesordo, es más como... Porque homenaje parece que se refiere a algo que ha ocurrido y estas personas siguen vivas y no sé, como... Que si se quieren homenajear... Bueno, no sé, que no hay un homenaje. Yo creo que... Vas a negarlo 20 años, ¿no? Sí, no sé.
me interesa mucho la manera en la que construyes y defines los personajes y me gustaría también conocer un poco tus dinámicas de trabajo en ese sentido. Porque ninguno de los personajes que aparecen, por muy insignificantes que puedan ser o intrascendentes para el desarrollo de la historia, tiene su importancia, está como perfectamente medida, perfectamente es un contrapeso de otro, está construida como de abajo hacia arriba para que Nico consiga brillar en todo su esplendor. Entonces, por ejemplo, el padre de Nico, que es una figura dura, ruda del campo de antes, pero no es una caricatura, que sería lo más fácil de hacer a la hora de escribir sobre un hombre del campo con un amante de los tractores y qué es lo que le gusta. No sé, esa amistad entre Nico, Ethan y Thelma es muy entrañable y a la vez es el motor real del desarrollo del libro, ¿no? Me gustaría que nos contaras algunas claves sobre ese proceso de trabajo y también si utilizas, no sé, fichas de personajes o algún tipo de inteligencia artificial o algún tipo de software específico, pues eso, cosas que hay que contar para que lo sepamos, a ver cuánto de trampa tiene. Es broma, ¿eh? Pues en ese sentido me autoengaño mucho cuando escribo porque es como que relleno como esquemas y pongo cosas en la pared como para sentir que estoy escribiendo de una manera súper planificada, pero luego no sigo nada de eso. O sea, como cuando estuve, por ejemplo, en Córdoba, en la Fundación Antonio Gala, como que me hace mucha gracia porque, bueno, ahí me cogieron para hacer una novela, o sea, me dieron la beca para hacer un proyecto y luego no lo hice. Pero yo, en mi mesa, era como que toda la pared estaba llena de apuntes sobre esa novela que nunca iba a escribir, pero yo creía que sí. Y como que una compañera siempre me dice, madre mía, es que tenías ahí todos los personajes, tal. Entonces, bueno, como que me autoengaño mucho en cuanto a lo que puedo planificar con la escritura, que luego tiene más de impredecible de lo que a mí me gustaría, porque a mí me gusta controlar más, pero no se puede controlar mucho en la escritura o escribiendo a Valle Sordo. Y en cuanto a los personajes, algo curioso que me pasaba era como que necesitaba imaginármelos físicamente. Como que necesitaba que la madre de Nico tuviera como una cara, el padre también, Ethan y así. Y entonces como que para la cara de la madre, o sea, siento que en ese sentido es algo como casi cinematográfico porque elijo mucho los escenarios en los que se va a desarrollar una escena y las personas que podrían interpretar a esos personajes. Y me los imagino como haciendo cosas ahí para yo escribir. Entonces como que la madre de Nico yo me imaginaba como alguien cercano que no es mi madre, pero que tiene como un carácter que es el carácter de la madre de Nico, porque es como que a mí eso me ayuda, pues si estoy contando cómo es una comida en casa de Nico, si yo miro esa cara y veo cómo se enfada, se congestiona, cómo aprieta los puños cuando está enfadada y todo eso, si me lo imagino físicamente, como que eso facilita la escritura. Y luego hay caras que no sé de dónde vienen, porque es como la cara del padre de Nico, la que yo tenía en mi mente, o sea, siento que es la cara como de alguien que yo he visto en sueños, porque no es una persona que yo conozca, y la cara de Ethan, o sea, es como que si yo supiera dibujar, la podría dibujar perfectamente, pero no sé si yo he conocido a alguien así alguna vez. Tiene las orejas que tenía un amigo mío, pero lo demás no sé. Entonces es como eso, me imagino físicamente a los personajes para poder escribir con ellos con más facilidad, y ya está. Y luego lo que dices del padre me gusta porque como que la mirada de Nico, o bueno, no sé si la mirada de Nico, pero que al final yo cuando acabé de escribir el libro como que le tenía cariño a todos los personajes, incluso a aquellos que se lo ponen más difícil a Nico. Y me gusta como que eso, al parecer sí que ha llegado como a quien ha leído el libro, a quienes lo habéis leído, porque el padre, que es como un personaje bastante rudo y bastante áspero, como que prevalece la ternura sobre esa aspereza, y me gusta eso. Así que, genial. A mí también. Sí, al hilo de todo esto, ¿crees que la infancia en los pueblos genera lazos de amistad más fuertes que en las ciudades? No te pregunto para que hagamos aquí una rivalidad entre pueblo y ciudad, ¿no? Si crees que hay un mayor sentido de comunidad, o al menos ha existido antes, igual ahora menos, y cómo eso afecta o se refleja en tu obra. Yo creo que sí, en general. Claro, depende de qué comunidad hablemos. Porque si hablamos de... Claro, es que esta pregunta, cada vez que me preguntan esto, contesto una cosa distinta. Entonces, a ver qué tengo que contestar hoy. Es que no lo tengo muy claro.
Claro, a nivel de comunidad, la vida, por ejemplo, que tiene la abuela de Nico en el pueblo, creo que sería más triste en general en una ciudad, la de esa abuela en concreto. O sea, porque al final yo me he criado en pueblos donde la gente, bueno, sobre todo en Palacios, porque en Montamarta la gente es un poco más aburrida. Pero en Palacios la gente como que cuando acababa de cenar, es un pueblo muy pequeño y sacaba las sillas a la calle, tomaban el fresco. También la casa de mi abuela está como muy, está como justo al lado del ayuntamiento, entonces todo el rato pasaba gente por ahí y sí que yo tenía la sensación de estar como en mitad de mucha gente en ese sentido y de gente que se ayuda, que se hace daño, que se quiere, que se odia, todo eso, ¿no? Y que están muy cerca las unas de las otras. Entonces sí, pero claro, es como que tampoco hay que idealizar porque como que yo pienso en los maricones de mi pueblo que se han tenido que ir fuera, entonces obviamente ellos no han encontrado la comunidad que mi abuela sí ha encontrado en el pueblo. Entonces lo ideal sería que convergiera, como que puedan converger esos dos mundos y que hubiera eso, como salvar esas formas de comunidad, de gente que vive cerca, que se ayuda, que te regala pimientos y tú luego le regalas no sé qué, como todo eso, porque es como que parece que el mundo avanza hacia un lugar que tiene que ver más con el individualismo que con la comunidad y con la soledad en las pantallas y demás, y que da mucho miedo. Entonces molaría salvar eso del mundo rural desde lo queer, lo digo personalmente porque a mí me gustaría, ¿no? Y sí, no sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno. Perfectamente. Busqué la palabra comunidad precisamente porque sabía que ibas a decir algo así. Me parece una reivindicación muy buena. Bueno, a ver, yo voy a contar también un pequeño secreto. No, a veces me encuentro con Jonathan por Zamora, por la Plaza Mayor, y cuando va a clases de pandereta es un amante del folclore y del baile, todo lo que sea. Ya no te llamarán 30 bailes, que en Montamarta es un... 30 bailes. Sí, ay, no es un mote que tiene la gente así muy fiestera. Bueno, a lo que voy, que va a clases de pandereta y entonces a mí también me interesa mucho esa oralidad que está presente en varios personajes, por decir en todos, y que está en la vida de los pueblos, pero que se recoge muy bien en el folclore. ¿Cómo se representa? ¿Qué hay de folclore y de esa tradición en tu novela? Pues, para empezar está como la copla del principio, ¿no? Sí. Y había más de folclore antes en las otras versiones, pero siento que es un mundo que estoy empezando a conocer y entonces como que tampoco estaba yo como muy metido en harina, ¿se dice eso? Sí. Pues metido en harina. En ese asunto como para escribir. Es que había una escena chula en Vallesordo que era como la abuela cantando como una jota cuando empezaba a llover y tal. Ya lo siento, lo voy a quitar. Pero eso como... No sé, siento que el folclore es algo que me interesa mucho. Como que yo he estado bailando un año en un grupo de jotas y ahora estoy aprendiendo a tocar la pandereta, pero como que también eso está bien de los libros, que los libros tienen como vida propia. Y era como, a mí me gusta el folclore, voy a meter algo de folclore, pero el libro dice no. En lo que se refiere al folclore musical. Como luego a la hora de contar historias, por ejemplo, la historia cuando la abuela y tía Justi están discutiendo sobre si Dios existe o no en el corral, y la abuela, sí, la abuela le cuenta que han venido los testigos de Jehová a casa a intentar convencerla, y como que ella dice, bueno, sí, tengo aquí el de verdad y no creo, como para creer en otros. Esa historia sí que forma parte del folclore, sí, porque es una historia que yo he escuchado como contar a gente, entonces ahí Vallesordo como que yo sí que digo, es que aquí hay historias que son colectivas y que tienen que quería que estuvieran ahí. Y luego en cuanto al folclore musical, pues no sé, igual en las próximas, porque yo ahora escribo canciones de pandereta, entonces igual en la próxima puede haber alguna canción, porque me gusta mucho, sí, me gusta mucho. Ah, mira, algo que quería contar en relación con esto. A ver cómo era la canción esta. Ay, se me ha olvidado. Ah, espera, a ver, es la...
bueno, que dice algo así como, la mujer de mi hermano, lo azul encima. Igual alguien se la sabe. Nadie de aquí, la mujer... Bueno, es como que dice, la mujer de mi hermano, y es como que la copla es más larga, pero dice, la mujer de mi hermano, lo azul encima. No sé qué, cuñada mía. Pero cuando dice lo azul encima, que yo he pensado como en esta copla a nivel narrativo, y digo, es que si tú hablas de alguien y dices, la de lo azul encima, es como que estás diciendo mucho del personaje que habla, porque está diciendo, estoy describiendo a alguien diciendo que lo de lo azul encima. Y a mí eso me llega, o sea, me ayuda más a ver un personaje. Si tú me dices la de lo azul encima, que si me dices, tenía una camiseta azul celeste, no sé qué. Entonces como que ahí, a nivel narrativo, siento que se pueden aprender cosas del folclore, cómo se maneja la elipsis de una estrofa a otra, no sé, bueno, cosas así. Que el folclore mola por sí mismo y a nivel literario también, vaya. Es todo un mundo, desde luego. Sí. Bueno, pues estamos casi acabando. ¿Te esperabas esta acogida, este éxito del libro? Lo que está sucediendo en estos meses, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te lo esperabas? Me imagino que lo habrías soñado porque está haciendo todo como perfecto, maravilloso, pero tiene mucha energía esto, pero... Sí, o sea, tampoco siento yo que, o sea, que está yendo, o sea, está yendo bien, pero no sé, es que luego la palabra éxito también, ¿qué quiere decir, no? Pero bueno, a nivel de ventas, es verdad que hace que no hablo con la editorial como un mes, pero o la cosa está yendo bien, pero normal, así que compras más libros. O sea, está yendo bien, como que si hablamos desde ese punto de vista, éxito comercial, no sé, creo que Valle Sordo no encaja ahí. No, pero en ese sentido, o sea, que pues venía Salamanca y cayó un montón de gente, a nivel de hoy, pues sí, esto... Es que la palabra éxito siempre trae cosas malas. Sí, no sé, hay cosas muy bonitas que están pasando en relación con la novela, pero como que yo no lo llevo tanto por ahí, porque sino más bien como esto, como estos encuentros, lo que pasa luego con la gente con la que me quedo hablando y demás. Algo muy bonito que pasó en Sevilla fue como que me llevaron a un club de lectura donde la gente hace cosas a partir de las lecturas y pensé que lo iba a traer y se me ha olvidado, pero como que un chico hizo como un CD con las canciones de Nico, de Valle Sordo, con la portada de la novela. Como que otra chica llevó como un diario de cada uno de los personajes de la novela, lo que pensarían, pues eso sí, pues a mí eso, como que eso sí que me deja como sin palabras, digo, madre mía, has estado en tu casa durante unas horas haciendo esto, relacionado con Valle Sordo, no sé. O sea, me está llegando como mucho ese cariño como de personas concretas y luego de gente, pues yo que sé, a la que admiro también, Marta Sanz o Berta García Páez y tal. Que digan cosas tan bonitas de la novela, pues es precioso. Aunque bueno, aún así también están pasando muchas cosas muy rápido, entonces yo creo que en verano, cuando esté tranquila, podré asumirlas, pero bueno, ahora a disfrutar y eso, que estoy como muy contento, pero que a Valle Sordo le va bien, pero que tampoco es para tanto. Yo creo. Mientras te vaya bien a ti, está todo bien. Nada. La última pregunta por mi parte. Después de un debut así, que no es para tanto, que bien, pero vos sin más, No. pues sientes presión por lo que viene. ¿Tienes ya idea de lo que vas a hacer después? ¿Vas a hacer un Valle Sordo 2? A ver, lo de que no es para tanto quiero matizarlo. No, pero es que quiero hablar también como en ese sentido, como es que la palabra éxito, en fin. Pero que antes de que saliera Valle Sordo, en enero estuve todos los días llorando en mi casa, era como que estaba súper emocionado porque al final escribir una primera novela y que se publique en una editorial así es increíble. También es verdad que yo firmé el contrato un año antes, entonces ya he estado como un año eufórico y cuando llegaba el momento es como que ya no me quedaba más euforia, me quedaban lágrimas, pero eso, que sí que estoy como muy agradecido de esto, que yo sé que es complicado que ocurra y ha ocurrido, y en ese sentido estoy como agradecido.
Y la otra pregunta era, perdón. ¿Qué viene ahora? Que si sientes algún tipo de presión presión. por lo que viene, que qué vas a hacer después, si tienes alguna idea en mente. Sí, Es una pregunta muy estúpida que te hace la prensa siempre y dices, ¿qué? No, pero está bien, o sea, como No entiendo por qué. tengo personajes en mi cabeza que dialogan cuando estoy nadando, sobre todo. Cuando voy a nadar, como que los personajes ahí en mi cabeza hablan. Esta vez lo pienso y digo, si no fuera porque escribo, me encerrarían. Esto es nada para pensar. Pero sí, hay como partes de diálogos que tengo en mi cabeza. Y va a ser una novela. Nico acaba su andadura en Valle Sordo, pero el universo del que me gustaría contar una historia sí que es parecido, aunque eso, como que yo creo que hasta que no acabe como las presentaciones y demás, no creo que me ponga, porque tengo ganas, pero es como que para mí sentarme hoy aquí delante de vosotras y demás es un viaje emocional, volver a revivir cosas, y si empiezo a escribir ese otro libro y luego tengo que conectar con esas otras emociones, hay ahí como un cortocircuito que no sé, no creo que funcionase. Pero luego también me gustaría escribir teatro, por ejemplo, que lo hemos estado hablando. Yo trabajo en el Teatro de Zamora y como que últimamente veo mucho teatro y no sé, me parece como muy potente y muy bonito ver la palabra, o sea, que tú escribas algo y que alguien pueda interpretar eso en un escenario delante de gente en vivo. Es una pasada. Y sí, como que tú escribes una novela en tu intimidad y luego eso llega a la intimidad de otra persona y es muy bonito también. Pero el teatro también tiene esa otra cosa, que me interesan las dos cosas, ¿no? Pero en el teatro, no sé, si alguien da becas para escribir teatro, que me lo diga, porque si no, no tengo tiempo, pero me gustaría, o un ensayo, o sea, también me gustaría, poesía no me atrevo, pero igual también, o sea, que las puertas están abiertas para escribir todo tipo de cosas, y la novela que está ahí, pues en algún momento, pero bueno, hasta dentro de 2 o 3 años, nada, hay que dejar las cosas que vayan despacio, sí. Sí, es lo mejor, dejar las cosas un poco en su cauce. Sí, sí. Yo no tengo más preguntas, no sé si tú quieres añadir algún comentario, alguna cosa, y si no podemos abrir turno de preguntas o de comentarios, reflexiones, etc. al público. Será un placer escucharos y que colaboréis con la causa. Muchas gracias a todos de todas formas. Pues sí, si queréis hacer preguntas. Si alguien quiere. Gente tan vergonzosa, ¿verdad, hombre? Voy a romper yo el hielo. Yo no he leído el libro. me lo llevaré hoy, pero no lo he leído. Pero las cuestiones que tienen que ver, voy a preguntar por una cosa que es una ordinariez completa, que es la dificultad que hay en España para que la gente viva de sus libros. Y tengo la sensación de que estamos caminando hacia un mundo en el que para que un autor tenga un éxito relativo tiene que tener una fuerte presencia en redes sociales. Es una cosa de la que tú huyes como de la peste. Entonces, no sé si compartes este análisis o directamente es que te da igual. Pues está muy bien, porque esta pregunta yo la he respondido muchas veces en la ducha. Así que está genial. Y muchas veces contestas cosas en la ducha y luego nadie te las pregunta y es como, madre mía, yo media hora. Bueno, claro, lo del tema redes. Creo que sí, que si quieres vivir de la literatura tienes que tener presencia en redes, casi sí. O sea, no sé si 100%, pero probablemente, o sea, la gente que yo conozco que vive de la literatura pues tiene como su Instagram con su imagen y su personal branding y demás. Bueno, o sea, que está bien, ¿eh? No me quiero... Que yo he hablado con gente que escribe bien y que hace eso, como se lo toma como parte de su trabajo, y en parte los envidio porque yo no sería capaz. Entonces, sí, es una posibilidad, puedes hacer eso. Pero yo no me veo capaz, porque es como que... No sé, es como que el Instagram multiplica un montón el número de las interacciones que tienes con la gente de manera súper ambigua, porque ya estoy hablando contigo y estoy viendo qué haces con las manos, tu cara y todo eso, pero os va a parecer igual que soy... Bueno, no sé qué os va a parecer, pero da igual. Eso, como interactuar por redes, a mí me causa como mucha ansiedad, porque es como que...
como que, sobre todo desde que escribo, mi imaginación como que trata de imaginar cosas a partir de acciones, y entonces como que todas esas interacciones por Instagram como que mi cabeza peta. O sea, yo tuve como Instagram hasta... estamos en 2025. Como hasta... O sea, cuando... Sí, en 2019 me lo quité, volví como en 2023, 4 años después, y estuve un año y ya lo dejé, porque es como que... También como que me dio mucho miedo el nivel de sofisticación que tenía a raíz de la pandemia. Esto no tiene nada que ver con el libro, pero bueno, lo cuento. Que es como... Yo veía como gente, cómo se comportaba en redes antes de la pandemia y después, y gente que tenía como... Pues se comportaba o sea, como que no publicaba mucho, y de repente es como que yo lo pienso como sobre todo con una amiga, ¿no? Y como que su Instagram era como todo súper... el feed súper homogéneo, como una... ¿cómo se llama esto? La fuente de la letra, como todo súper así, y que supongo que eso a lo mejor forma parte de estar vivo en el siglo XXI, no lo sé, pero a mí ese nivel de sofisticación me asustó, porque cuando yo me fui en 2019 mi Instagram era otra cosa, volví 4 años después y era como todo súper... casi como un calco de la vida real, en el sentido de que realmente personalidad virtual full. Y eso, no sé, como que... bueno, aquí esto tampoco lo he dicho nunca, pero hay que decirlo porque cuando yo empecé a escribir en Facebook. Entonces, también al señor Facebook hay que darle las gracias, porque es verdad que cuando empiezas a escribir, hasta que vayas a publicar un libro, probablemente vaya a pasar mucho tiempo, y era como que yo escribía ahí cosas de manera semanal y la gente como que me comentaba, y la validación que todos necesitamos pues yo la conseguía en Facebook. Entonces pues bueno, es como... Eso es así, pero no sé, es como que también me fui de Facebook, que me dio pena, porque sobre todo de Facebook era como, jolín, yo aquí he empezado a escribir en este lugar. Bueno, ya no queda nadie tampoco. Han salido todos, pero eso mola, los sitios en los que ya quedan 3, eso mola. Pero no sé, era como que... Sí, como que pienso, me causa como más malestar o más bienestar. Y como que causa más malestar, entonces pues me voy. Y eso, sí. O sea, a veces me da pena porque es como que sobre todo con las amigas de las amigas tienes relación a través de las redes. O sea, con tus amigas tienes relación, pero las amigas de las amigas es como... Entonces siento que hay cosas que me pierdo, el FOMO y todas estas cosas, pero yo creo que estoy mejor así, más a gusto. Porque además es que no sé, es como... el Goodreads, por ejemplo, lo miro todos los días. Así que digo, es que si tuviera Instagram, estaría ahí. Y luego un comportamiento que yo observé durante el año que estuve en Instagram es que la gente que publica libros recibe aplausos, y cuando ya ha pasado el momento del libro, esa gente quiere seguir recibiendo aplausos, entonces hace otras cosas para seguir recibiendo aplausos, y digo, es que sería yo literal. Entonces no, hasta luego. Así que eso. Nada, que me dan miedo las redes sociales, sí. Así que yo me da miedo, así que no voy a ir. ¿Más preguntas? ¿Una pregunta más? Te quieren mandar para casa. Pues nada, ¿no? Si tenéis la pregunta. Pues nada, que si no hay más preguntas, muchas gracias por haber venido. Que me ha encantado estar aquí, sobre todo en Salamanca, donde yo viví durante 4 años y ahora he vuelto en otras circunstancias más agradables y más arcoiricienses. Otra palabra, ¿ves? Es que... Y eso, que mil gracias por venir y que si queréis os firmo los libros ahora. Gracias.
Para tomar el vino ha sido...